Muy buenos días, compañeros, compañeras y profesor. El día de hoy, el grupo número 7 explicará sobre las derivadas de potencia. Los integrantes de este grupo son Juliana Armas, Jesús Vélez, Jeremy Cedeño, Edwin Moreira y mi persona, María Ángel García. El índice está conformado por introducción, uso de las derivadas de potencia, derivada de una función de la forma a elevado a x elevado a b, derivada de una constante, derivada de x elevada a una constante, derivada de una función elevada a una constante e importancia en el área de la biología. En cálculo diferencial, una potencia es una expresión algebraica en la que una variable se eleva a una potencia específica. La derivada de una función potencial se encuentra utilizando reglas específicas dependiendo de la forma de la función. Estas reglas específicas se explicarán a medida que continúe el video. Las derivadas de potencia tienen diferentes usos, como por ejemplo, análisis de funciones matemáticas. Se utilizan para analizar y comprender el comportamiento de diversas funciones matemáticas que involucran potencias. Estas funciones pueden representar fenómenos en campos como la física, la biología, la economía, entre otros. Modelado y predicción. Se aplican en la construcción de modelos matemáticos para describir y predecir el comportamiento de fenómenos que siguen patrones de crecimiento o cambios relacionados con potencias. Estos modelos son utilizados en diversas áreas, como la biología, la economía y la ecología, para hacer proyecciones y tomar decisiones informadas. Optimización. Se emplean en la optimización de funciones, al encontrar los puntos críticos de una función, donde la derivada es cero o no existe. Se puede determinar si la función alcanza máximos o mínimos. Este análisis es útil en la optimización de procesos y toma de decisiones en campos como la ingeniería y la biología. El tema que me tocó dar el día de hoy es derivada de una función de la forma a elevada a x elevado a b. Si tenemos una función f de x de a elevado a x elevado a b, donde a y b son constantes, la derivada se puede calcular aplicando la regla de la potencia y la regla de la cadena. Se preguntarán, ¿qué es la regla de la cadena? Pues en este momento les voy a explicar lo que es. Bueno, la regla de la cadena es una forma de calcular la derivada de una función compuesta. Imagina que tienes una función que está compuesta por dos funciones más pequeñas, una función externa y una función interna. Cuando aplicamos la regla de la cadena, lo que hacemos es tomar la derivada de la función externa evaluada en la función interna y luego multiplicarla por la derivada de la función interna. En otras palabras, si tienes una función compuesta de la forma f g de x, la derivada se calcula de la siguiente manera. Tomas la derivada de f con respecto a g y luego la multiplicas por la derivada de g con respecto a x. Sabiendo esto, podemos resolver este ejercicio. Primero, aplicamos la regla de la potencia para obtener la primera derivada parcial con respecto a x del exponente a elevado a x. Es decir, f de x o derivada de f de x es igual a b multiplicado por a elevado a x a la vez que está elevado por b menos 1, multiplicado por a elevado a x elevados a 1. Luego, utilizando la regla de la cadena para derivar el exponente a elevado a x con respecto a x, consideramos que a es una constante y x es la variable independiente. Es decir, ax elevado a 1 es igual a x multiplicado por int de a. Reemplazando esta derivada parcial, en la expresión original obtenemos la derivada completa. F de x es igual a b multiplicado para a elevado a x, que a la vez está elevado a b elevado a x, multiplicado por a elevado a x multiplicado y de a. Por lo tanto, la derivada de la función f de x a elevado a x elevado a b es f de x es igual a b multiplicado por a elevado a x elevado a bx, a b elevado a x, multiplicado por a elevado a x, por la multiplicación de in de a. Gracias. Bueno, la derivada de una constante siempre será igual a cero, pues dicho número no varía en función de ninguna variable. La derivada de un número constante, por ejemplo, si este es c, es siempre cero, ya que la constante no depende de una variable independiente. Es decir, si f de x es igual a c, entonces f' de x será igual a cero. ¿Por qué? Bueno, la regla de una derivada de una constante establece que si la derivada de cualquier función
constante es igual a cero. Bueno, esto es porque una función constante siempre, sus números nunca van a cambiar. Es decir, 0 siempre va a ser cero o c siempre va a ser c. Su variable no va a cambiar, por eso es una variable constante. Bueno, la derivada de x elevado a una potencia constante nos indica que, si ejemplo, que x elevado a la n se encuentra aplicando una regla de potencia. La regla establece que si x es elevado a n, entonces su derivada es f' de x sería nx elevado a n menos 1. Bueno, aquí podemos ver que la constante n se convierte en coeficiente de la función y el exponente se le disminuye a 1. Bueno, por ejemplo, podemos ver que si tenemos una función de x elevado a la tercera, podemos calcular la derivada de la siguiente manera, que si 3 es un coeficiente, este también pasa a ser un exponente y debido a la regla de la función se le resta 1. Entonces quedaría como 3x2. Entonces la derivada de la función de 3 elevado a la x es 3x2. Ok, el tema que me tocó es derivada de una función elevada a una constante. Este tema se trata de cuando tenemos una función elevada a una constante, por ejemplo, ux elevado a n, donde ux es una función y n es una constante. La derivada se obtiene utilizando la regla del producto y la regla de la cadena que ya trataron anteriormente mis compañeros. La derivada es f de x igual a n por ux elevado a n menos 1, esto en paréntesis, por ux, donde ux representa la derivada de la función ux con respecto a x. Un ejemplo de esto, si tenemos la función f de x igual a paréntesis 2x más 1, cierra paréntesis, todo esto elevado al cubo, se puede calcular la derivada de la siguiente manera. F de x elevado a 1, o se puede obviar, igual a 3 por, abre paréntesis, 2x más 1, cierra paréntesis, todo esto elevado a 3 menos 1 por 2. Por 2 ya va fuera de, bueno, esto ya no vendría a ser elevado. Ok, para efectuar esto, primero se va a multiplicar los valores que están fuera de los paréntesis, que en este caso vendría a ser el 3 y el 2. Ok, 3 por 2, 6, se va a ubicar el 6 y se baja lo que está en paréntesis a excepción de lo elevado. En lo elevado tenemos bueno, una ecuación que es una resta en donde se va a restar 3 menos 1. Entonces, quedaría 6, abre paréntesis, 12x más 1, cierra paréntesis, elevado al cuadrado. Ahora bien, entonces, la derivada de la función f de x igual a 12x más 1 elevado al cubo es f de x elevado a 1 igual a 6, abre paréntesis 2x más 1, cierra paréntesis, elevado al cuadrado. En esta parte vamos a describir 4 puntos sobre lo que es la importancia del cálculo de la derivada de una potencia en la biología. Como por primer punto tenemos el análisis de tasa de cambios. La derivada de una potencia permite calcular la tasa de cambios instantánea de una función en un punto dado. En biología, esto es fundamental para poder comprender cómo cambian ciertas variables biológicas en función del tiempo y de otras variables relevantes. Como por ejemplo, al estudiar la cinética de una reacción bioquímica, la derivada de una potencia nos permite determinar la velocidad a la cual se consumen o se generan ciertos compuestos químicos en función al tiempo. Por segundo punto tenemos el modelado y predicción de fenómenos biológicos. El cálculo de la derivada de una potencia permite construir modelos matemáticos que describen el comportamiento de fenómenos biológicos. Estos modelos son utilizados para predecir cómo evolucionarán ciertos procesos biológicos a través del tiempo, lo que es crucial para poder comprender y controlar diversos aspectos de la biología, como por ejemplo
al modelar el crecimiento de una población o el desarrollo de un organismo. La derivada de una potencia nos proporciona información sobre la tasa de cambio y desde esta variable nos permite hacer predicciones sobre su evolución futura. Como por tercer punto, tenemos la optimización de procesos biológicos. En algunos casos, es necesario optimizar cierto proceso biológico como la producción de biomoléculas o el rendimiento de un enzima. La derivada de una potencia puede utilizarse para encontrar los máximos y mínimos de una función, lo que permite identificar las condiciones óptimas en las cuales se obtiene el mejor rendimiento. Esto es especialmente relevante en la ingeniería genética, donde se busca mejorar la producción de compuestos de interés biológico como medicamentos o biocombustibles. Y como por última parte tenemos la interpretación de datos experimentales, que es, en biología se recopilan y se analizan grandes cantidades de datos experimentales. La derivada de una potencia puede utilizarse para analizar y comprender los cambios de esta variable biológica medidas experimentalmente, como por ejemplo al estudiar la expresión genética en respuesta a un estímulo. La derivada de una potencia puede ayudar a identificar los momentos en los que la expresión genética aumenta o disminuye de manera significativa. Ejemplos de ejercicios derivados con exponente enfocado en el ámbito biológico. Número 1. Ejercicio sobre la tasa de cambio de una población. Supongamos que el crecimiento de una población de bacterias está modelado por la función P de t, donde es igual a 1000 Euler elevado a 0.1 t, donde Pt representa el número de bacterias en el tiempo t en horas. Encuentra la tasa de cambio de la población en el tiempo t es igual a 5 horas. Solución. Para encontrar la tasa de cambio de la población en el tiempo t de igual a 5 horas, necesitamos calcular la derivada de la función p de t con respecto a t y luego evaluarlas en t es igual a 5 horas, empezando que la derivada de pt es igual a 1000 Euler multiplicado por el 0.1 t. Esto es igual a 100 Euler elevado a 0.1 t multiplicado por 0.1 es igual a 1000 Euler elevado a 0.1 t multiplicado por 0.1. El valor en t es igual a 5. Derivada de p es igual a 5. Es igual a 1000 Euler elevado a 0.1 multiplicado para 5. A la vez que está multiplicando para 0.1 es igual a 100 Euler elevado a 0.5 multiplicado por 0.1. ¿Eso qué quiere decir? Con todo este resultado da 61.8. Por lo tanto, la tasa de nacimiento de una población en T de 5 horas es aproximadamente 61.80 bacterias por hora. Segundo ejercicio. Ejercicio sobre el crecimiento de una célula. Supongamos que el crecimiento de una célula en un cultivo es modelado mediante la función C de t, que es igual a 50t elevado a 2, donde C de t representa el tamaño de la célula en el tiempo t, es decir, en minutos. Encuentra la tasa de crecimiento de la célula en el tiempo t de igual a 3 minutos. Solución. Para encontrar la tasa de crecimiento de la célula en el tiempo t es igual a t 3 minutos, necesitamos calcular la derivada de la función c de t con respecto a t y luego evaluarla en t es igual a 3. Derivada de c de t es igual a 50t elevado a 2. Sacando su derivada, da 2 multiplicado por 50t elevado a 2 menos 1. Derivada de ct da nuestro resultado, da 2 multiplicado por 50t. Sabiendo la derivada, reemplazamos la t. Es decir, c de 3 es igual a 3. Es decir, es igual 2 multiplicado por 50 multiplicado por 30. Dando como resultado 2 por 150. Y el resultado de eso son 300. Es decir, que la tasa de crecimiento de una célula es de 300. Muchas gracias por ver.